Vamos a continuar entonces con el argumento a contrario. Hemos hablado del argumento gramatical, literal o filológico primero. Hemos hablado del argumento analógico. Hemos hablado del argumento a fortiori. Y miren que estoy empleando la palabra argumento. Argumentar significa dar buenas razones de algo. Y obviamente, cuando el juez emplea un método de interpretación, es porque está interpretando de acuerdo a ese método de interpretación y a continuación va a exponer los argumentos, las razones que le sirven de fundamento para tomar una decisión. Pues bien, nuestro cuarto método de interpretación es el argumento a contrario. Y ese argumento a contrario lo pongo en este orden porque de alguna manera es opuesto a lo que señalamos en el método de la analogía y en el método a fortiori. Recuerden que en la analogía el juez realiza una interpretación haciendo extensivo lo que está consagrado en el caso fácil al caso difícil. Y de igual manera lo hace también en el argumento a fortiori, solamente que en el argumento a fortiori le adiciona un juicio de merecimiento con mayor razón a ese juicio que inicialmente hace de semejanza propio de la analogía. Entonces, de alguna manera, señores, en el argumento a contrario, el juez evita hacer una interpretación extensiva y por el contrario restringe, es decir, se aferra mucho al tenor literal que está consagrado en la norma. Y entonces, de alguna manera, cuando en la Constitución se establece que es al legislador a quien se le atribuye la potestad de crear la ley, debe entenderse que eso no puede ser extendido a ningún otro órgano al interior del Estado. Claro, ya sabemos las excepciones que tiene el Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República, como es el caso que actualmente tenemos de emergencia y que estamos viviendo históricamente todos en el planeta. Tenemos un quinto método de interpretación que se llama sistemático o de coherencia, sistemático o de coherencia. Y obviamente, en teoría del derecho 2, usted estudió que el ordenamiento jurídico tiene tres características que de alguna manera lo hacen lo que es, y que son la unicidad, la coherencia y la plenitud. Y obviamente cuando hacemos alusión a estos tres términos, hacemos alusión a una ontología, es decir, a una jerarquía que se presenta en las diferentes normas al interior del sistema u ordenamiento jurídico. Pues bien, en este método de interpretación sistemático o de coherencia, vamos a decir que ese funcionario jurisdiccional tiene en cuenta esa jerarquía. Y cuando yo hablo de jerarquía, ustedes deberán entender que aquí surge un cuarto problema. Veníamos hablando de tres: ambigüedad, vaguedad, lagunas jurídicas. Recuerden que la analogía es el eje sobre el que se centra esas lagunas jurídicas. Y ahora viene un cuarto que se llaman las antinomias. Esas antinomias son relaciones de contradicción que se presentan, relaciones de contradicción, es decir, una norma dice prohibido y la otra dice lo mismo pero con un operador de permitido, por ejemplo. Entonces, de alguna manera hay contradicción entre dos normas y pilas. Esa contradicción puede ser de tipo jerárquico y entonces allí decimos que el criterio para resolver ese problema relacionado con una antinomia cuando hay jerarquía entre dos normas
es que la norma superior prevalece sobre la norma de jerarquía inferior. Pero ese problema de contradicción también se presenta en el tiempo. Norma posterior, norma anterior, y en donde la ley es clara y dice que prima esa norma posterior. De igual manera, está el criterio de especialidad, y es que de alguna manera allí decimos que prima es lo que está consagrado en la norma especial sobre la norma general. Y obviamente, mis queridos amigos, pues de alguna manera también se nos presentan antinomias relacionadas con el hecho de que, por ejemplo, en una ley ordinaria haya un artículo que en su interior tiene palabras que vienen siendo interpretadas de alguna manera por el funcionario jurisdiccional y que violentan principios que están consagrados en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que es una ley de hace más de 100 años, hace alusión a lo que en su momento se conocía como el precedente judicial. Es decir, allí se llama la doctrina probable. Y aquí voy a enlazar este método sistemático de coherencia con otro método de interpretación que se llama método de interpretación de autoridad. Ahí tenemos otro nuevo método de interpretación, y ese método de interpretación de autoridad hace alusión al precedente judicial. Precedente judicial que de alguna manera quien lo traza, quien lo elabora, quien lo produce, son nuestros altos tribunales, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Y entonces lo que decimos es que cuando hablamos del método de interpretación llamado de autoridad o argumento de autoridad, pues entonces los jueces lo que hacen es mirar en sus decisiones judiciales y tener en cuenta en sus decisiones judiciales ese precedente judicial que ha sido señalado mediante diferentes sentencias por esos altos tribunales que acabo de mencionar: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Y entonces, de alguna manera, cuando un juez acude al precedente judicial trazado por esos altos tribunales, está dando argumentos de peso, está diciendo: es que mis argumentos aquí, es que la interpretación que yo estoy haciendo, la estoy haciendo acorde con lo que se me ha sido señalado por nuestros altos tribunales, que se consideran tribunales de cierre, y que de alguna manera, hasta el momento en que se diga, pues hombre, esa es una interpretación que se entiende que es muy sana. Ahora bien, que nuestros altos tribunales se pueden equivocar en la interpretación que hagan, eso será otra cosa muy distinta, pero se entiende que las personas que están allí son personas de gran experiencia, son personas juiciosas, son personas estudiosas, y por eso es que se les ha encomendado esa labor de ser tribunales que le digan a los jueces: hombre, ¿cuál es el derecho que debe ser considerado como el más acorde al valor justicia en un momento histórico determinado, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de ese método de interpretación o argumento de autoridad, entonces hablamos del precedente judicial. Precedente judicial que es tenido en cuenta por el juez cuando va a tomar una decisión en un caso difícil o en un caso fácil también, porque él se puede apoyar también en eso. Precedente judicial que resulta del ejercicio que hacen esos altos tribunales con respecto de ciertos casos difíciles que llegan a sus oídos. Entonces, ¿por qué estoy juntando este método de interpretación sistemático de coherencia con el método de interpretación o argumento de autoridad? Pues porque precisamente hice alusión a una ley que es la 169 de 1896, una ley de hace más de 100 años, que en su artículo 4, y con respecto de un recurso extraordinario que se llama el recurso de casación, que en ese momento histórico solo existía la Corte Suprema de Justicia,
Entonces hacía alusión en su artículo cuarto a lo que se conoce como la doctrina probable. Y esa doctrina probable, en ese artículo cuarto de hace más de 100 años, de la ley que acabo de mencionar, pues obviamente está haciendo alusión a lo que conocemos como el precedente judicial, es decir, como lo que antecede como fundamento de derecho para que un juez tenga en cuenta en la decisión que va a tomar. Y claro, con la llegada de nuestra Constitución del 91 y en la que también llegó esa nueva corte llamada Corte Constitucional, pues obviamente esa Corte Constitucional, ¿qué fue lo que hizo? Hombre, hubo una acción de inconstitucionalidad en la que un ciudadano le dijo a la Corte Constitucional: oiga, hace más de 100 años que este artículo cuarto de esta ley centenaria dice esto. Y ese artículo cuarto hace alusión a la doctrina probable entendida como precedente judicial. Pero si leemos el artículo cuarto, ese artículo cuarto hace alusión a que 3 fallos en un mismo sentido y sobre un mismo punto de derecho que la Corte Suprema de Justicia emita como tribunal de casación constituyen doctrina probable, es decir, constituyen precedente judicial. Hasta ahí está todo muy bien, pero lo que ocurría es que a continuación en la redacción del artículo se decía que los jueces podrán aplicar dicho precedente, aplicar dicha doctrina probable en casos análogos. Entonces, de alguna manera, la interpretación centenaria que se venía dando al artículo es que era una potestad o facultad del juez aplicar o no ese precedente judicial en casos análogos. ¿Y esto se traduce en qué, señores? Pues se traduce en una violación de una garantía y derecho fundamental consagrada en el artículo 13 de nuestra Constitución, que tiene que ver con la igualdad de las personas. ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema de Justicia sobre un mismo punto de derecho daba varios fallos, en este caso más de 3, eso ya se constituía en un precedente. Y entonces lo ideal es que los jueces de inferior jerarquía a los magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia, pues hombre, tengan en cuenta eso en casos análogos. Pero como se dejaba al libre arbitrio del juez seguir o no el precedente, entonces decimos que hay un precedente vertical que no estaba siendo observado siempre por esos jueces de inferior jerarquía. Y esto se traducía en una desigualdad en el trato, en el manejo, en el tratamiento que se le daba a casos análogos por parte de esos jueces. Pues bien, eso lo advirtió un ciudadano y obviamente la Corte Constitucional, que debe cumplir esa función de ser vigilante, celador, cuidador, mayordomo de nuestra Constitución, entró a considerar el estudio de ese artículo. Ahora bien, quiero señalar que ese mismo artículo en su parte final no solo le permitía al juez de inferior jerarquía, precedente vertical, separarse de ese precedente que dijera la Corte Suprema de Justicia, sino que la misma Corte Suprema de Justicia, cuando considerara erróneas esas decisiones que había tomado, podía separarse de las mismas. Y entonces hablamos ya del precedente horizontal. Precedente vertical, precedente horizontal. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional es que la interpretación que se le venía dando a ese artículo cuarto de la Ley 169 de 1896 tenía un énfasis en la palabra podrá y en la palabra varíen, es decir, los jueces de inferior jerarquía podrían apartarse del precedente vertical y la misma Corte Suprema de Justicia podría variar su autoprecedente. Y esto es lo que hizo que la Corte Constitucional entrara a revisar la interpretación que se le venía dando a ese artículo de manera histórica y centenaria. Entonces, aquí quiero conectar otro método de interpretación
que se traduce en el argumento histórico, es decir, el método de interpretación histórico. Y este método de interpretación histórico hace alusión a la historia, es decir, a la interpretación que históricamente se le venía dando a un determinado artículo o a las palabras que estaban al interior de un determinado artículo, como es el caso que acabo de mencionar. Es decir, la interpretación histórica que se estaba haciendo de ese artículo, de alguna manera, tenía su fundamento en las palabras podrán y varíen. Y obviamente, entonces, aquí viene otro método de interpretación que se llama interpretación o argumento sociológico y que tiene que ver entonces con los cambios de tipo social, económico, político, tecnológico que se presentan en ese momento, 1991 y en el 2020. El juez, el magistrado, también tendrá que emplear este argumento sociológico para decir que si bien históricamente se le venía dando una interpretación a este artículo, teniendo en cuenta las palabras podrían y varíen, pues la interpretación a la luz de los cambios que se dan en la sociedad debe de ser diferente. Y debe ser diferente es que ya la Corte entra a interpretar entonces las palabras probable y las palabras errónea. Y entonces la interpretación que hace la Corte Constitucional de ese mismo artículo, pero a la luz de dos palabras y de otras dos palabras, en un contexto histórico y en un contexto sociológico, pues no es otra que la de decir que es que la palabra probable no puede tener un significado como de poca monta o poca importancia que se le da a eso que dice la Corte Suprema como doctrina probable, es decir, como norma jurídica, como fundamento de derecho, es decir, como fuente de derecho, como jurisprudencia. Por el contrario, esa palabra probable significa ausencia de certeza empírica. Es que la certeza empírica, muchachos, nunca la vamos a tener. Es decir, el 100% nunca va a ser logrado. Pero lo que significa doctrina probable es, oiga, es que esto dentro de un nivel de certeza es lo mejor posible que apunta hacia ese valor justicia, hacia la realización del valor justicia. Entonces la interpretación se centró en que la doctrina probable, entendida como precedente judicial, es una decisión que no carece de fuerza, por el contrario, es una decisión de un alto tribunal donde están personas juiciosas y estudiosas que tienen que tener mucho peso, pero que si bien no es la certeza, sí es lo que mejor se tiene hasta el momento en esos casos de derecho que se han repetido de forma uniforme sobre un mismo punto de derecho y que ya la Corte Suprema o cualquier otro alto tribunal, Consejo de Estado o Corte Constitucional, lo haya sentado como un precedente. Aquí se entiende que lo que la Corte quería también era unificar la jurisprudencia. Y recuerden que la jurisprudencia, como lo estudiamos, pues es fuente de derecho. Entonces miren que aquí hemos combinado varios métodos de interpretación, el histórico, es decir, el sentido histórico que se le viene dando a unas palabras al interior de un artículo, como este artículo cuarto, el sociológico que tiene que ver como con la renovación, con la reconstrucción que la Corte Constitucional realiza de cómo deben ser interpretadas las palabras al interior de ese artículo a la luz de lo que está aconteciendo hoy en día, y obviamente el sistemático en el sentido de que de alguna manera se dice que si hay un principio consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, recuerden que la Constitución es la principal fuente de derecho, y aquí en el artículo cuarto de una ley hay palabras que de alguna manera contrarían ese principio, esa garantía fundamental de la igualdad consagrada en la Constitución, pues sistemáticamente, ¿cierto? Obviamente el juez tendrá que tener en cuenta es el principio y no lo que está consagrado en la norma. Y aclaro,
Es decir, debe ser entendido lo que está consagrado en la norma de acuerdo al principio. Entonces miren que ahí hay una jerarquía de lo constitucional sobre lo infraconstitucional. Nos queda por mencionar entonces un método de interpretación que de alguna manera se ve rebasado, yo diría, como por el argumento sobre todo sociológico, por el método de interpretación sociológico y por otros que ya hemos mencionado. Y es el argumento psicológico, es decir, hay un método de interpretación que se llama psicológico y esto es lo que se conoce como, oiga, es que cuando yo tenga dudas con respecto de una norma en específico, pues yo puedo acudir a lo que se conoce como el espíritu del legislador, el espíritu del legislador. Y obviamente pues ese espíritu del legislador, señores, usted podrá encontrarlo en las diferentes discusiones que se dieron en el Congreso antes de que esa ley pudiera surgir a la vida. Es decir, en esas diversas discusiones es donde de alguna manera desde la iniciativa que se tiene de que una ley se convierta en proyecto de ley y posteriormente en ley, pues obviamente esas discusiones son las que dan cuenta como de, hombre, cuál era la voluntad que tenía allí, cuál era el espíritu que se desprendía allí y que el legislador tenía en su mente en ese momento dado para esa determinada norma jurídica. Por último, entonces, nos queda un método de interpretación que se llama teleológico. Es decir, el método de interpretación o argumento teleológico tiene que ver con la finalidad para la cual la norma jurídica ha sido diseñada por el legislador. Por ejemplo, muchachos, de alguna manera en el Código Penal hay tipos penales que tienen que ver con la distribución de estupefacientes. Supóngase que de alguna manera usted está en cuarentena y usted es una persona que consume marihuana. Es decir, usted es un consumidor, más no un distribuidor. Y entonces, como usted sabe que usted va a estar guardado en cuarentena, entonces usted no puede ir a comprar esa sustancia cada día, o cada 2 días, o cada semana. Y entonces usted, estoy poniendo un caso hipotético simplemente para que entendamos qué significa argumento teleológico. Y entonces usted lo que hace es que va y compra un bulto, un costal de marihuana. ¿Por qué? Porque usted dice, yo soy consumidor y entonces como voy a estar guardado 50 días, yo necesito tener o estar abastecido. Y resulta que camino a casa, pues entonces lo agarran a usted, ¿cierto? Y entonces, obviamente, van a decirnos que usted con ese costalado, usted no es consumidor, usted es distribuidor. Y entonces, obviamente, ese juez se ve enfrentado a una cuestión probatoria y es la de que usted pruebe que usted no es un distribuidor, sino que usted es un consumidor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, ¿usted qué tendría que hacer? Pero hombre, ¿cuál teléfono? Y llame a su mamá. Mamá, estoy aquí en altavoz con el juez. Él me está preguntando que si yo distribuyo marihuana. Entonces la mamá responde, distribuya, yo no sabía que usted era distribuidor. Me dijo, no, yo lo que sí sé es que usted es muy marihuanero y consume mucha, pero de ahí a que usted sea distribuidor, no. Señor juez, vio, ahí hay una prueba de que yo no soy distribuidor. Mi mamá lo sabe, vive conmigo y sabe que soy marihuanero. Es un caso muy bobo y muy tonto, pero es un caso que pretende simplemente que ese juez entienda que la finalidad del tipo penal, ¿cierto? En este caso, es que esa pena tiene un fin y es castigar a la persona que sea un distribuidor, pero no al consumidor. Entonces, de alguna manera, pues porque el consumo obviamente puede que en cierto gramaje, puede que en cierta cantidad esté
está permitido y no prohibido, pero más de ciertos gramos ya se considera que usted no es un consumidor sino un distribuidor. Y entonces obviamente, dependiendo del caso en particular y concreto, como este que es un caso difícil, ¿por qué? Porque lo que es obvio es que él llevó un costal, pero es que la finalidad de la pena no es castigar al consumidor sino al distribuidor, y de acuerdo a las pruebas que este personaje traiga al proceso, pues el juez tendrá que entrar a interpretar y a decir, si bien a usted le cogieron una dosis gigantesca que da para pensar que es que usted lo que hace es distribuir, yo tengo que mirar pues cuál es la finalidad también de la norma penal, es decir, es la de castigar al que distribuye más no al que consume, y usted realmente ha probado es que si bien tenía una cantidad que se encuadra en la norma jurídica del tipo de que usted es un distribuidor, pues hombre, yo tengo que entender que es que la finalidad de esa norma no es que por el hecho de que usted lleve esa cantidad ya sea distribuidor. Serán las pruebas que usted me ofrezca, ¿cierto?, las que realmente me permitan interpretar en ese sentido, es decir, cuál es la finalidad para la cual fue creada la norma, ¿cierto? Porque muchas veces, muchachos, de los hechos que acontecen, el juez que no interpreta se aferra a la norma, literalmente, y dice, hermano, usted lleva un costalado, usted es un distribuidor, señor juez, yo no soy ningún distribuidor. Entonces es importante que entendamos, pues a través de ese ejemplo tan bobo, me disculpan, pero creo que permite ilustrar bien este asunto.